Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Yo creo que de gran bendición, de alegría para el Señor, el que podamos estar hoy aquí en su casa de oración. Vamos a realizar un estudio. El versículo que acabamos de mencionar, efectivamente, decía nuestra hermana, es muy corto, pero con una gran enseñanza, con una gran profundidad. Porque hay algo muy importante que dice, haced frutos de arrepentimiento. Y ahí ya Lalo nos hizo el favor de poner, ¿verdad?, la presentación. Y nuestro tema del día de hoy de estudio es un llamado al arrepentimiento. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él sea quien guíe el estudio de esta mañana. Señor, Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en esta casa de oración. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, Padre Santo, quien guíe nuestra mente, quien guíe nuestro corazón, quien nos llene de entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, en donde nos muestras, Padre Santo, qué es el arrepentimiento. Señor, lava nuestros corazones para que podamos escudriñar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya leímos ahí, ya vimos que nuestra lectura bíblica la encontramos en el capítulo de Mateo 3 y vamos a abarcar los 12 versículos que contiene este capítulo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Ahí tenemos un objetivo. Maestro Pedro, ¿nos puede ayudar a leer el objetivo? Ahí tenemos, ¿verdad? Muy claro un objetivo que nos dice que nos hace un llamamiento para el arrepentimiento. ¿Para qué es ese arrepentimiento? Para el servicio de Dios y su reino. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Ahí hice una investigación, así doy un panorama general de quién fue Juan el Bautista. ¿Alguien que me apoye en dar lectura? Ahí tenemos un panorama general de quién fue Juan el Bautista. ¿Sí? Nos dice que fue un hombre que fue apartado por Dios. Si nosotros recordamos que Juan el Bautista, tenemos ahí que su madre fue Elizabeth y su padre Zacarías. Si nos remitimos nosotros a Lucas en el capítulo 1, del versículo 13 al 17, ahí nos menciona, en donde el ángel le menciona a Zacarías que él siempre de alguna manera había pedido a Dios que le diera un hijo. Nos menciona que ya tanto Zacarías como Elizabeth ya eran de edad muy avanzada. Pero podemos decir entonces que Elizabeth era estéril. Pero Dios escucha el clamor, ¿verdad?, de ellos. Y ahí el ángel le anuncia, en la cita que les di, le anuncia que van a tener un hijo y que llevará por nombre
Juan. Ahí lo tenemos. A lo mejor ya de manera rápida yo les hice la descripción, pero ahí nosotros podemos darnos cuenta. ¿Quién ya tiene que pudiera darle lectura para que podamos nosotros confirmar Lucas 1, del 13 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí Lucas nos menciona, ¿verdad? Dice que Juan iba desde el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y también nos menciona que él iba a preparar el camino. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, muy claramente estos 3 versículos nos están mencionando cuál fue la llegada, por qué Dios eligió a este hombre que hace de alguna manera una gran obra, dirige, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta. Ahí tenemos también en dónde fue su nacimiento, y ahí en la lámina nos los está mencionando. Fue una investigación que hicimos. También veía yo con otros investigadores nos mencionan otros, pero algo que me llamó la atención dice que fue en el reino de Herodes. Y si nosotros nos remontamos a ese tiempo, efectivamente, ¿verdad? Después tenemos que Juan fue encarcelado. Yo creo que en otro momento podríamos hablar de la vida de Juan más ampliamente. Fue encarcelado y finalmente fue decapitado. Ese es un panorama general que podemos dar nosotros de la vida de Juan el Bautista. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Bueno, vamos a ver ahora el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema lo dividí en 3 partes, que es la primera parte que va del capítulo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 4, que viene siendo, describe el ministerio y la persona de Juan el Bautista. Les voy a pedir que tengan ahí a su mano, porque vamos a ir leyendo algunos versículos. Sí. Tenemos en el versículo 1, le pido a la hermana Milka si nos hace favor de leer 3:1, por favor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí nos está remitiendo de dónde dice vino. Una investigación que realizaba también me dice que cuando muere su padre, que fue Zacarías, posteriormente muere la madre, que fue Elizabeth, él se va al desierto. Y no por coincidencia, sino que Dios, ¿verdad?, manda a Juan al desierto. ¿Para qué? Para que estuviera a solas, para que tuviera esa comunión con Dios, porque él necesitaba prepararse para después hacer ese llamado al arrepentimiento de que Dios necesitaba. ¿De quiénes? De aquellos que vivían en ese tiempo y de los que ahora estamos nosotros. Aquí nos está hablando de la gente de ese tiempo, pero si nosotros nos remitimos a este tiempo, si nosotros retomamos esta palabra en nuestros tiempos, ¿qué nos está diciendo aquí el evangelista? ¿Qué nos está diciendo Mateo aquí? Que nosotros debemos tener ¿qué? Un
arrepentimiento. El versículo 2, si me ayudas, Ari, por favor. Cuando Juan vuelve del desierto, ¿verdad? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que todo el ministerio de Juan fue predicar. Iba predicando, llamando, y nos dice que una multitud de gente le seguía. ¿Cuáles eran las palabras de Juan el Bautista? Eran convencedoras. Porque venían ¿de quién? De Dios. Movía a la gente de ese tiempo. Y ahora nos puede mover a nosotros para acercarnos a ese arrepentimiento. ¿Qué podemos decir, hermanos? Que sí, ¿verdad? Pero ese movimiento, ese arrepentimiento, vamos a ver cómo se daba con Juan el Bautista y cómo lo debemos nosotros poner ahora en nuestros tiempos. Porque a lo mejor decimos, son 12 versículos solamente, pero un gran contenido. Podemos decir una palabra, arrepentimiento. Bueno, pues vamos a ver nosotros primeramente esa palabra. ¿Qué entendemos por arrepentimiento? Porque fácilmente la podemos pronunciar. O la tengo en mi mente. O puedo decirle a mi hijo, a mi prójimo, arrepiéntete. Pero ¿qué hay de profundidad en esa palabra? Porque eso es lo que Juan iba y predicaba. Arrepentíos. Pero vamos a ver la gran profundidad que tiene la palabra de arrepentimiento. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué entiende por arrepentimiento? Un cambio. ¿Otra palabra? No volverlo a hacer. ¿Qué más podemos decir? Nuestra hermana Milka ya dijo, es un cambio, sí es cierto. Nuestra hermana, tristeza, dolor, como que a lo mejor tratamos nada más de ocultar algo ahí, ¿verdad? No, dice que un cambio de arrepentimiento debe de ser algo sincero. Dice, el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar y debe de venir del corazón, que brinda una nueva perspectiva ante los ojos de Dios. Fue un concepto que yo investigué. Entonces, el arrepentimiento debe ser un cambio sincero, no solamente de palabra, sino debe de venir de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Hacia qué? Viendo esa perspectiva, ¿hacia quién? Hacia todo el Todopoderoso, hacia nuestro Dios. ¿Sí? ¿Puede cambiar nuestras vidas? Claro que sí. Si recordamos un pasaje que ya vimos anteriormente, ¿recuerdan? En la historia de Jonás, que Jonás fue enviado al pueblo de Nínive. Dios había visto cómo ese pueblo, qué cosas hacía, que decía que lo iban a destruir, ¿verdad? Si no se arrepentían, iba a ser destruido ese pueblo. Y Jonás fue y predicó. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? A ver si recordamos esta historia. Se arrepintió. Dice que ayunaron, clamaban a Dios y Dios los escuchó y los perdonó. ¿De qué? De toda esa vida que llevaban en corrupción. Pero dice que Dios es misericordioso. Él da la oportunidad para que nosotros
nos podamos arrepentir ¿de qué? De todo lo que a Dios no le agrada. Podemos decir de nuestros pecados, pero ahí está otra palabra. ¿Hasta dónde va la profundidad de esa palabra pecados? ¿Sí? Ese arrepentimiento no viene siendo nada más. A lo mejor si nosotros vemos recordamos al pueblo de Nínive, dice todo el pueblo, pero el arrepentimiento vino ¿de qué? De manera individual. Porque ese arrepentimiento es ¿de qué? De manera individual. A lo mejor ahí hablamos de un pueblo, pero dice que todo el pueblo se conmovió. ¿Qué quiere decir? Que cada uno que integraba ese pueblo realmente se arrepintió de corazón, sirvió a Dios y Dios dice que miró, ¿verdad?, con gracia a ese pueblo y los perdonó. Así también, ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo para alcanzar primeramente ese arrepentimiento? No es fácil dar ese paso cuando no hay una decisión. Pero cuando esa decisión está en nosotros, Dios obra y podemos ver la inmensidad de su amor, perdona, nos limpia y somos ¿qué? Perdonados. Así es. Alcanzamos a ver en este versículo número 2 que dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando analizaba este tema, me preguntaba de los años que llevas de vida, yo creo que aquí algunos tienen más, algunos tienen menos que yo también. ¿Qué hemos visto? Si nos trasladamos un poquito más atrás de la Biblia, dice que la segunda venida de Dios será como en los tiempos de Noé. ¿Qué estamos viviendo en nuestros tiempos, hermanos? ¿Qué alcanzamos a ver? Dice nuestra hermana Vigo, nuestro pueblo, nuestra ciudad se está corrompiendo. Y hablamos pueblo, ciudad, pero ¿quiénes son los principales de toda esa corrupción? Somos nosotros. Somos el ser humano quien ha hecho todo eso. Entonces aquí está para que nosotros reflexionemos. Muchas veces nos damos cuenta, pero ¿qué hacemos? Cerramos los ojos y nos quedamos callados. Dejamos la palabra de Dios ahí guardada. Y eso no hizo Juan. Juan tomó la decisión de acercarse al pueblo de Judá, de preparar a todos los que vivían ahí. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los iba preparando. Pues ahora tenemos nosotros también eso. Seamos un Juan. No nos quedemos cruzados de brazos. Hay mucha gente que necesita escuchar estas palabras. Y si Dios nos da la oportunidad de estar aquí, es por algo. Precisamente Él nos está anunciando que llevemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos arrepentir. Entonces es tiempo de que actuemos, así como lo hizo Juan el Bautista. No sé si ustedes dentro de eso, de sus pensamientos está, ¿a quién puedo dirigirme el día de hoy? ¿A quién podré llevar esta palabra? Sembrarla. Esa es nuestra tarea de hoy, así como fue la tarea de Juan el Bautista. No nos quedemos solamente con esta lección, sino apliquémosla, que eso es lo que hace falta.
Nuestra hermana Vigo decía, hay mucha maldad, sí, pero si no hacemos nada, eso va a ir en aumento. Y Dios no nos creó para eso. Dios no creó precisamente para que nosotros podamos llevar esa palabra. Continuemos, hermanos. En el versículo número 3, ¿me apoya, hermana Jamie, por favor? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí en este versículo podemos leer nosotros, dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y ahí nuevamente nos los está confirmando. ¿Qué hacía Juan en el desierto? Lo mencionaba yo al inicio. Se preparaba. Dios lo llevó para que se preparara. Era una voz que clamaba en el desierto. Había una preparación para que posteriormente la gente aceptara, por medio de la palabra de Dios, aceptara ¿qué? Ese llamado al arrepentimiento. Muy bien. Hermano Mana, por favor, ¿me puedes apoyar con el versículo número 4? Bueno, hermano Josué, de Mateo 3, 4 es el que estamos dando el estudio. Ahí vemos nosotros en el desarrollo del tema, tenemos que en el primer tema dice, describe el ministerio y la persona de Juan. Y ahí tenemos precisamente, su ministerio era ¿qué? Predicar para un arrepentimiento, ¿sí? Y ahí nos está diciendo que describe la persona de Juan. Ahí ese versículo nos está diciendo cómo vestía Juan, cómo se alimentaba Juan, y si nos damos cuenta, su vestuario era ¿qué? No era un vestuario así de gala, ¿verdad? No era una alimentación de banquete. No. Sino él se vestía con lo que tenía que a su alcance, con limitaciones. Vamos a ponernos a pensar, ¿qué tanto pasó Juan? ¿Pasaría hambre en el desierto? ¿Pasaría sed? El Señor lo sustentaba, es muy cierto, pero si nos vamos, nunca me ha tocado, ¿verdad?, vivir la vida en el desierto. Pero yo creo que sí, en algunos momentos también Dios lo dejó, ¿verdad? Lo dejó que viera qué era, cuál era el propósito de Dios, cómo tenía que seguir. El vestuario era completamente ¿qué? Rudimentario. Y su alimentación. ¿Alguien de ustedes aquí ha comido esas ricas langostas? Yo creo que de solo verlas, ¿verdad? Híjole, ¿qué tal que si un piecito como que se siente rasposito y me queda aquí en la garganta? Aunque llevaban miel, yo creo que Dios le puso ahí la miel, ¿verdad? Para que no la sintiera así tan áspera. Pero esa era la alimentación de Juan. Entonces vemos que no le preparó un gran banquete, que no le preparó una gran vestimenta, que no, que hubo limitaciones, que se privó a lo mejor de muchas cosas. Pero eso fortalecía ¿qué? La fe de Juan. Él vio de alguna manera cuál era su propósito, porque acuérdense, por ejemplo, los que acaban de llegar, dice que fue. ¿Cómo fue que el anuncio del nacimiento de Juan? Que Juan, vino un ángel, ¿verdad? Y le anunció que iban a tener un hijo y que iba a ser lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Recordamos nuevamente, porque ya son pasajes que hemos leído. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que al momento que llegó, ¿qué hizo? En el vientre de Elizabeth se movió, ¿verdad? Se movió. Que era el Espíritu Santo quien estaba
obrando, diciendo, aquí está la promesa de Dios. Así también nosotros, a lo mejor decimos en el vientre, pues ahora aquí, hay que dejar que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, que obre, que se mueva. No hay que retenerlo. No hay que hacerlo que se entristezca, sino todo lo contrario. Que tenga, ahora sí que llegue con esa fuerza, que lo podamos sentir, que actúe en nosotros. Y Él va a moverse. Tenemos nosotros ahí, en el primer tema, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la primera parte consta hasta el capítulo 4, donde nos está diciendo la vestimenta de Juan. Si nosotros nos vistiéramos como Juan y si nos alimentáramos como Juan, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? No va en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero ahí Juan no le interesaba ese vestimento, ni esa alimentación. ¿Por qué? Porque el que obraba en él era el Espíritu Santo. Eso es lo que le alimentaba. Eso es lo que le hacía ferviente cada día. Eso es lo que le traía pasión. Él no se fijaba en todo eso, sino todo lo contrario. Él tenía muy claro que su propósito era ¿qué? Llevar la palabra de Dios. Y hasta ahí terminamos lo que viene siendo la primera parte del desarrollo de este tema. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. En la segunda parte nos dice, describe su audiencia y abarca del capítulo, en el versículo 5 al 9 de Mateo 3. Y tenemos ahí, dice que nos describe su, ¿qué? Audiencia. Ya no está en el desierto. Ahí ya damos por entendido de que Juan, ¿qué? Ya llegó a ¿qué ciudad? Lo leímos hace ratos. A Jerusalén. ¿Sí? Ya llegó ahí. ¿Qué hacía Juan ahí? Predicaba y bautizaba. Dice que Juan, ahí tenemos un versículo. ¿Quién me hace el favor de leerlo? En el número, que es el versículo 5. En el número 6, por favor, también, aunque no está ahí. Ahí está, ya llegó al pueblo de Jerusalén. ¿Sí? Ya está ahí. Ahí está el propósito principal de Juan. Ya se encontraba con toda la multitud y les decía ¿qué? ¿A qué los invitaba? A bautizarse. Y lo más difícil, porque es bueno ir y ponerse ahí y bautizarse. ¿Qué es el bautismo? A lo mejor no es el tema de ahorita, pero vamos a ver así nada más a grandes rasgos, ¿qué es el bautismo? El bautismo que realizaba Juan era ¿qué? Con agua. ¿Sí? A nosotros a lo mejor nos bautizaron desde pequeños, a lo mejor no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera, independientemente de toda esta liturgia que se lleva y todo, pero aquí ya Juan bautizaba a quienes, a personas adultas también. Y él los llamaba, dice que, ¿cómo creen que se veía ahí el bautismo de Juan? Nos lo está diciendo el versículo número 5 y el 6.
¿Para qué? Para que confesaran sus pecados. Yo les volví a decir, ahí está lo difícil. Es fácil confesar todos nuestros errores. Yo les pregunto porque ahí va una gran interrogante. Me pongo como ejemplo. ¿Estaría yo dispuesta a confesar todos mis pecados delante de ustedes? Pues yo lo dejo en interrogante, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes pasaría aquí enfrente y empezaríamos? ¿Saben qué, hermanos? Confieso esto. Es muy difícil, es una decisión muy difícil. Yo podría decir, a lo mejor voy a confesar lo que me conviene, porque eso es lo que todos hacemos. Pero sé que ahí la gente confesaba. Sí. Y no lo confesaba en silencio. Yo quiero pensar, ¿verdad?, que lo hacía ante toda la multitud. Yo así lo pienso. Lo confesaba y decía, ¿verdad? Me arrepiento de esto otro, me arrepiento de esto. Confieso que he hecho esto hasta los ojos de Dios y pido perdón. Digo, no es fácil confesar nuestros pecados. ¿Qué nos hace falta entonces? Si no es fácil, ¿qué nos hace falta? La palabra arrepentirnos. Cuando realmente hayamos sacado todo eso que no es digno ante los ojos de Dios, entonces esa palabra que dices que no es fácil, cambia. Nos va a dar esa facilidad para poderlo hacerlo. ¿Sí? Si a lo mejor ahora sí entra una audiencia, no lo podemos hacer, porque no es fácil, pero sí lo podemos hacer ante Dios. Y eso es lo más importante, que nosotros podamos confesarle nuestros pecados a Dios, podernos arrepentir y limpiarnos. ¿Para qué? Juan bautizaba en agua. Nosotros ya fuimos bautizados en agua. ¿Pero qué nos hace falta? Falta lo otro, si no nos hemos arrepentido, porque aquí yo no generalizo, ¿verdad? Puede ser que los que están aquí ya hayan sido bautizados por Dios en su Espíritu Santo. Ya hayan alcanzado eso y qué maravilloso. ¿Sí? Entonces aquí ya está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Que sea un propósito a partir del día de hoy. Podemos nosotros estar ante Dios, descubrir todo aquello que sabemos, porque sí sabemos, ¿verdad?, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Pero dice que llevamos encerrados, ¿qué? En este corazón, orgullo. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Arrancarnos, sacarnos, despojarnos de ese orgullo que como seres humanos llevamos. Y por eso es que nos cuesta confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo ello. Pero acuérdense que Dios es misericordioso. Él está en espera de que nosotros lo podamos hacer. ¿Para qué? Para que alcancemos el bautismo que más adelante en los otros versículos nos está mencionando. Continuamos y vamos a darle lectura el número 7. ¿Quién me apoya con la lectura del versículo 7 de Mateo 3? Tengan a la mano su Biblia porque vamos a ir
Ahí tenemos, a lo mejor ya la explicación estuvo por adelantada, ¿verdad? ¿Cuántos fariseos y saduceos estamos aquí? Porque dice que ellos iban solamente, ¿verdad? Que sí, se bautizaban, efectivamente. Y fíjense la palabra, dura. Es una palabra dura que nos está mencionando aquí y que muchas veces nos negamos a aceptarla. Generación de víboras. Si nosotros nos remitimos a Génesis, ¿quién fue el que engañó a Eva? ¿Fue una qué? Una serpiente, ¿verdad? Y aquí le está diciendo, pues digo, ¿cuántos fariseos y saduceos estamos aquí? Que aparentamos, porque es lo que nos está diciendo. ¿Estamos qué? Aparentando. Que llevamos qué? Una vida de apariencia. Y dice, ahí les está diciendo generación de víboras. Entonces, es tiempo, hermanos, de verdad, que son palabras que a lo mejor en ocasiones nos duele aceptarlas. Pero si nos vamos a una profundidad, ya es tiempo que nos despojemos, que no seamos como los fariseos, ¿verdad? Que solamente aparentemos. No, Dios no quiere eso. Por eso envió a Juan el Bautista. ¿Para qué? Pues para que hubiera ese arrepentimiento, para que realmente tomaran la palabra, se apropiaran de ella y hubiera un corazón limpio que se despojara de todo eso. Entonces, estamos en tiempo. Vamos a hacerlo así. Vamos a despojarnos. Vamos a sacar todo aquello. Que no nos llamen que somos una generación de víboras. Dios no quiere apariencias. Dios quiere arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene de cada uno de nosotros. Que actuemos y no actuemos mañana. Que actuemos hoy. Que lo apliquemos para nuestras vidas. Acuérdense que cuando sea la segunda venida, Dios no nos va a juzgar en conjunto. Dios nos va a juzgar ¿qué? De manera individual. A ver, Graciela, tú hiciste esto, y aquí está toda tu lista y no alcanza, ¿verdad? Así también, con cada uno. Entonces, es el momento. Es el momento de que nosotros nos podamos despojar de todo ello. ¿Para qué? Para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo podamos dar una cuenta, que decir, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto. Fui todo esto, pero por tu gracia fui salva, fui limpia y aquí estoy ante tu presencia. ¿Verdad? Bueno, pasamos al siguiente versículo, por favor, alguien que me apoye. Estamos en el 8. Ahí está. Todo lo que leímos anteriormente, ¿qué nos dice? Haced frutos de arrepentimiento. Que ese árbol que está, porque nosotros cuando decimos frutos a lo mejor alcanzamos a ver, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí de frente ahorita una pera que está llena de frutos. Frutos dulces que cuando se maduran están dulces. Son deliciosos ¿a qué? A nuestro paladar. No nos comemos uno, sino varios. Entonces, así es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Haced frutos de arrepentimiento. Que cuando sea la venida de Dios podamos estar limpios, ¿verdad? Que podamos entregarnos a Él como un fruto delicioso. Que nada haya que amargue, sino todo lo contrario.
que sea un deleite a los ojos de Dios. Que nosotros seamos ese deleite, hermanos. Que nosotros seamos ese fruto limpio, dulce, bello. Así nos quiere Dios. Continuamos con el siguiente versículo. Alguien que me apoye, por favor, el número 9. Y no ponéis decir dentro de vosotros. No solamente decir, ¿saben qué? Somos hijos de Abraham, ¿verdad? Ya mencionábamos en un estudio que venimos de ¿qué? ¿Somos qué? ¿Descendientes de quién? De Abraham. ¿Y quién fue Abraham? ¿El padre de qué? ¿El padre de qué? De todos, ¿verdad? Y no por eso podemos decir, ¿saben qué? Bueno, pues es que como yo vengo de Abraham, soy hija de Dios, yo puedo me comporte como me comporte, haga lo que haga, ya estoy con Dios. No, la enseñanza la tenemos en los otros versículos. Si no nos arrepentimos, Dios va a ser severo con nosotros también. Dios nos va a juzgar en base a nuestros hechos. Hasta ahí terminamos lo que viene siendo la segunda parte. ¿De cuál fue? ¿Cómo describe su audiencia? ¿De quiénes estaban? ¿Quiénes son los que conformaban todos los que predicaba Juan? ¿A quién fue él? ¿Cuál era su propósito? El arrepentimiento. ¿Y cuál es el propósito de este tema? Pues precisamente, hermanos, el arrepentimiento. A lo mejor ese fue tiempo de Juan, ahora estamos en este tiempo. Y la invitación es a un arrepentimiento. Pasamos en la segunda lámina, por favor, Lalo. Tenemos la tercera parte y última. Nos dice, describe. La tercera parte nos dice, descubre. No alcanzo a ver bien de aquí, alguien que me apoye. La tercera parte nos dice, describe los ministerios paralelos, pero diferentes, de Juan y Jesús. Describe, ahí nos está diciendo, los ministerios. Porque ahí Juan nos está diciendo que Juan bautizaba, ¿qué? Con agua. Y podemos nosotros, ahí tenemos un versículo, ¿quién me apoya en leerlo? Ahí en la misma lámina, que es el capítulo 11, versículo, perdón. Ahí Juan está siendo muy claro y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí es a donde vamos a llegar a la conclusión. Ya fuimos bautizados en agua. Pero ¿a qué tenemos que alcanzar para tener esa vida eterna? Tenemos que perseguir ¿qué? A ser bautizados ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Él es el que tiene que vivir en nosotros. Él es el que tiene que reinar en nosotros. Él es el que tiene que estar presente día a día en nuestras vidas. Porque fue la promesa que Jesucristo dejó. No los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, que estará ¿qué? Entre nosotros. Nos dijo eso. ¿Nosotros ya llegamos a esa promesa?
¿Ya lo tenemos? ¿Ya vive entre nosotros? ¿Ya reina entre nosotros? ¿Ya no lo ganamos? ¿Qué podemos decir? Arrepentíos para que podamos ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién de ustedes aquí, hermanos, ha tenido esa maravillosa experiencia? Yo les aseguro que sí. Yo les puedo decir que sí, que hay hermanos que realmente han recibido ese bautismo. Y es algo que no podemos describir, que no lo podemos decir con nuestras propias palabras. Es algo maravilloso, algo que va más allá. Y así es como Dios nos quiere. Si nosotros llegamos a ese arrepentimiento, nosotros podemos disfrutar, podemos gozar de ese qué. ¿De ese qué, hermanos? A ver, lo tenemos en el número. De ese Espíritu Santo. Ya leíamos también, ya son estudios atrás, que vimos cuando llegó el día del Pentecostés. Dice que todos, ¿qué? Se alegraban, se gozaban o estaban tristes. ¿Qué nos dicen el día del Pentecostés? Que todos estaban, ¿qué? Unánimes, gozosos. ¿Por qué? Porque habían recibido, ¿qué? El Espíritu Santo. Así es que también cuando el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, hermanos, así vamos a estar gozosos. Si ellos estaban, no sé si ustedes en algún momento han llegado a pensar y se han imaginado cuál era su alegría. Dice que nadie quería irse de ahí, que todos querían seguir estando ahí. ¿Cómo era entonces? Yo me imagino que hacía un regocijo extraordinario, único. Pues así también, si nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Y confesamos nuestros pecados, vamos a obtener como premio de Dios que vamos a obtener al Espíritu Santo. ¿Queremos llegar a ese gozo? No los escucho, como que dicen, ¿y para qué, verdad? No, hermanos, lleguemos a ese gozo, pero ese gozo no se obtiene de una manera mágica, no, nos lo tenemos que ganar. Y el último capítulo nos dice, maestro Pedrito, por favor, nos ayuda a leer el último, el 12. Allá también en el último versículo tiene una gran verdad, hermanos. Dice, y su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Yo creo que aquí todos me van a entender. Yo lo entiendo así como cuando trillaban anteriormente el trigo. ¿Qué hacían? Aventaban, ¿verdad? La paja se iba a un lado y se quedaba solamente, ¿qué? El trigo. Así también vamos a permitir que Dios quite, ¿qué? Todo eso. Y que solamente se quede, ¿qué? Todo lo bueno, para poder seguir en la palabra de nuestro Dios. Me estoy prolongando un poquito, ¿verdad? Bueno, por último, yo solamente quisiera decir que el arrepentimiento es una parte esencial del proceso de salvación y nos permite experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Y con estas palabras quiero terminar. Dice que la gracia y la misericordia de Dios. Hay que arrepentirse para encontrar y envolvernos de todas esas promesas que Dios preparó para nosotros. No hay que dejarlas. Es tiempo. Y solamente puedo decir arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Pero ahora, para obtener ese galardón que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí. Y con esto
terminamos. La última lámina solamente es una reflexión. ¿Podrías pasar a la siguiente lámina, por favor? Es una conclusión. Yo les pido que en casa, por favor, se den a la tarea de leer esa reflexión. Es una invitación también que nos hace la palabra de Dios. Gracias por el tema de esta mañana. Y nuevamente, como último, arrepentíos, hermanos. Amén.